Si vemos en un mapa la ubicación geográfica de China, percibimos barreras las cuales en los medios de transporte modernos parecerían infranqueables, sin los medios de transporte modernos parecerían infranqueables. Océanos al este, estepas y desiertos al norte y noroeste, junglas y montañas en el oeste y en el sur. Por si fuera poco, la península malaya impide el acceso por el mar. Sin embargo, nunca estuvo China totalmente aislada y desde muy tempranas épocas pudo abrir rutas que la comunicaron con el mundo exterior. A través de estas rutas, a lo largo de la historia, llegaron desde China objetos, formas artísticas, inventos, ideas y creencias sin los cuales no podríamos imaginarnos el mundo en el cual vivimos. La influencia que China ejerció sobre los pueblos que la rodean es inconmensurable. Desde muy temprano, China se constituyó en ejemplo de civilización agrícola y sedentaria, estableció ciudades que fueron centros culturales y políticos en los cuales se asentaba un gobierno en gran escala y fue un ejemplo civilizador para sus vecinos. Es innegable la influencia de China sobre Tíbet, Birmania, Mongolia, Turquestán, pero sobre todo sobre Japón, Corea y Vietnam. En esos tres últimos países, China aportó su sistema de escritura y con ella su tradición escrita, sus ideas y valores sobre todos los aspectos sociales y políticos. El confucianismo fue la ideología imperante cuyas consecuencias son aún hoy aparentes. Es cierto que lo religioso en esos países dominó el budismo, pero tanto en Japón como en Corea fue una versión china del budismo la que triunfó. En arquitectura, pintura, cerámica y caligrafía, la deuda con China es muy grande, así como en ciertas formas de vestido, en el arte culinario, por el cual se introdujeron numerosos platillos acompañados por palillos para poderlos comer. Japón, que más supo adaptar su propia cultura a objetos, ideas y costumbres de China, fue a su vez transmisor, y es así como conocemos a través de Japón el budismo Chan, o Zen, las artes marciales y otras manifestaciones culturales que creemos totalmente japonesas. Las rutas más importantes entre China y el mundo exterior fueron las rutas de las caravanas que pasaban por el noroeste de China a través de los desiertos de Asia Central y de Persia y llegaban hasta las costas del Mediterráneo. Otra ruta importante fue la marítima que partiendo del Mar Rojo, del Golfo Pérsico, llegaba a la India o a Ceilán, recorría la costa de Indochina y de ahí llegaba a Cantón u otros puertos del sur de China. Esa fue la ruta que tomaron los portugueses, los holandeses y los españoles cuando llegaron a China a partir del siglo XVI. Finalmente, una tercera ruta unía China con el continente americano a través del Pacífico. Esas fueron las rutas por las cuales Occidente recibió dones valiosos de China que durante muchos siglos no pudo retribuir con la misma escala. Joseph Needham dedicó una vida al estudio de los aportes de China a la ciencia y la tecnología y los resultados de sus investigaciones llegan volúmenes. Es así como quedó atrás un prejuicio de la falta de desarrollo del pensamiento científico en China, cuyo acervo cuenta con los conocimientos básicos sobre fenómenos magnéticos, los primeros estudios matemáticos sobre valores decimales, con grandes avances teóricos en la astronomía. En cuanto a la larga lista de aportes tecnológicos, además de la siderurgia, las técnicas náuticas, los molinos de viento, es justo destacar por la gran importancia que han tenido sobre nuestras vidas el invento de la pólvora, del papel, de la brújula, de la imprenta de bloques y de tipo movible. En medicina mucho aprendimos de China en cuanto a métodos de inmunización, de herbolaria medicinal, además de la acupuntura.
Finalmente es difícil imaginarnos un mundo sin té, sedas, porcelanas, naipes, fuegos artificiales y, por qué no, sin pasta. He mencionado lo anterior únicamente para dar una pequeña muestra de algunos aspectos que se podrían explorar en el tema de los aportes de China. Sin embargo, en esta plática quisiera concentrarme en algunos aspectos de la influencia que China tuvo sobre el mundo occidental en el ámbito de las ideas y cuyos alcances no son siempre del todo conocidos. Hasta el siglo XIII en Europa se conocía poco de China misma, a pesar de que hubieran llegado varios inventos chinos por conducto de comerciantes persas y árabes, quienes dominaban las rutas de las caravanas. Con la conquista de los mongoles llegaron europeos, basta mencionar al más célebre, a Marco Polo, quienes dejaron algunos testimonios escritos que pondrían énfasis sobre la riqueza de la cultura material de China. También en esta época hubo intentos de introducir el catolicismo y se establecieron algunas misiones. Sin embargo, la expulsión de los mongoles de China puso fin a los viajes por un tiempo y los misioneros debieron retirarse. A partir del siglo XVI comienza otra era de viajes a China, esta vez por comerciantes y aventureros portugueses y más adelante españoles y holandeses, cuyo interés material estuvo acompañado de muy cerca por el celo evangelizador de los misioneros de la Contrarreforma, quienes tenían ante sí un vasto mundo pagano para convertir. Al principio estuvieron confinados en el área de la costa del sureste de China, sobre todo en Macao, cuya concesión habían obtenido los portugueses. Los primeros escritos sobre China tuvieron un gran éxito y fueron leídos con avidez. Martín de Rada, agustino español, viajó a China y escribió una relación en 1575, y el dominico portugués Gaspar da Cruz escribió un tratado en 1569. Esos dos relatos y otras fuentes sirvieron de base para el libro de Juan González de Mendoza, Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China, en 1585. Este libro, traducido a todas las lenguas europeas, fue leído extensamente y hasta el siglo XVII fue el libro de mayor autoridad sobre China. Sin embargo, a pesar de algunas menciones sobre instituciones e ideas, los escritos antes mencionados no le hacen justicia a la parte intelectual de la civilización china. Los primeros que lo harán serán los jesuitas, quienes pudieron penetrar hasta el corazón de China y tuvieron acceso a la corte misma de Pekín. Comparados con los mercaderes y aventureros, los jesuitas eran personas que los mandarines chinos podían admirar y considerar como iguales, y sirvieron en la corte como astrónomos, matemáticos, cartógrafos, arquitectos, músicos, relojeros, pintores. El primero de estos jesuitas, el más ilustre, es Matteo Ricci, italiano de una vasta cultura y poseedor de múltiples conocimientos científicos. Ricci llegó a China en 1582 y a la corte de Pekín en 1601. Se vistió a la usanza china, aprendió el chino y pudo así conocer a fondo la tradición escrita. Muy pronto se dio cuenta de que el proselitismo en un mundo de tan alta madurez cultural no era tan fácil si no se conquistaba a la élite letrada que en realidad gobernaba. Para explicar eso a Roma y a sus superiores, quienes pedían más cantidad que calidad de conversiones, tuvo que explicar en qué consistía el pensamiento chino, base de las instituciones de ese país. El diario de Ricci fue publicado en 1615 por su colega Trigault, y a principios del siglo XVIII fue publicada parte de la nutrida correspondencia que enviaron a través de los años los jesuitas desde China con el nombre de, en español, cartas edificantes y curiosas, escritas desde misiones extranjeras por algunos misioneros de la Compañía de Jesús, y también memorias sobre los chinos de los misioneros de Pekín.
El libro, que indudablemente tuvo la mayor influencia sobre los pensadores de esta época, lo escribió el jesuita Dualt, quien logró presentar un excelente compendio sobre varios aspectos de China. Estos y otros escritos, además de traducciones de libros clásicos, fueron leídos y apreciados por la élite intelectual europea, que quedó profundamente impresionada y vio en China el ejemplo vivo de la práctica de ideas que en Europa racionalista de la Ilustración se estaban formulando. A través de las informaciones de los jesuitas, la imagen que se reflejaba era la de un imperio poderoso en el cual el bienestar del pueblo era la preocupación primordial de su monarca, quien gobernaba según los dictados de la razón, y una elevada ética política apoyada a la vez y controlada por una burocracia elegida por mérito y no por privilegios de nacimiento, y que combinaba el servicio al Estado con la excelencia intelectual. La sociedad china parecía como estable y unida sin dualidades entre iglesia y Estado y sin guerras. Eso, según lo que se perfilaba por las noticias sobre China, era debido a la aplicación de la ideología oficial, el confucianismo, sobre el cual mucho escribieron los jesuitas. El confucianismo no es una religión, en cuanto no es un conjunto de creencias con una teleología demarcada, ni tampoco un sistema que culmina con el reconocimiento de entidades sobrenaturales. El confucianismo fue formulado primero en el siglo VI a.C. como una enseñanza filosófica basada en un sistema moral. Varios siglos más tarde, el siglo II a.C., se le declaró culto de Estado, lo que significó que oficialmente se le sancionó como la base ideológica de todo un sistema político y social que prevaleció en China hasta el siglo pasado. La continuidad de la doctrina confuciana estuvo garantizada por un sistema familiar patriarcal en el cual la piedad filial era considerada la virtud máxima, y por un sistema político en el cual se exigía lealtad incondicional, y por la vigilancia de una clase gobernante de burócratas, letrados, educados en la tradición confuciana y que fueron los transmisores y guardianes de las enseñanzas del maestro. Confucio no fue un total innovador. Muchas de sus enseñanzas tienen antecedentes en la tradición más antigua. Sin embargo, él pudo sistematizar todas estas ideas, ordenarlas y en muchos casos ir más allá en su contenido humanista. Para Confucio es, y cito, el hombre el que hace grande al camino, no el camino el que hace grande al hombre. Confucio insiste en lo que se conoce como la rectificación de los nombres, es decir, que debe de establecerse un orden social en donde las jerarquías estarán bien establecidas y en donde títulos y rangos corresponderán exactamente a los derechos y deberes que conlleva su nombre. Al exigirle al soberano que justifique su nombre como tal, Confucio le pide que vele por el bienestar y la seguridad de su pueblo, pero también y sobre todo que se haga merecedor de la confianza de su pueblo. Cuando le pregunta su discípulo Zhegong en qué consiste un buen gobierno, Confucio contesta: tener suficiente comida, suficientes armas y suficiente confianza del pueblo. Cuando Zhegong le pregunta cuál de los tres podría sacrificar, Confucio contesta que primero serían las armas, luego la comida, porque desde tiempos remotos han habido muertes, pero nunca ha podido existir un Estado sin la confianza del pueblo. Confucio dijo: si un soberano es justo, todo estará correcto sin siquiera dar órdenes, pero si no es justo, aunque dé órdenes, no serán obedecidas. Igual que las órdenes, son inútiles las leyes. No es el miedo al castigo el que debe ser el regulador de la conducta, sino la virtud y el conocimiento de cuál es la conducta correcta. Confucio dijo: dirige al pueblo con leyes y ordénalo con castigos, y el pueblo tratará de permanecer fuera de la cárcel, pero no tendrá pudor. Dirige al pueblo con la virtud y contrólalo con las reglas de comportamiento decoroso, y el pueblo tendrá pudor y además será bueno.
El comportamiento correcto del soberano, su observancia estricta de los ritos y su virtud le garantizan el derecho de gobernar. Sin embargo, cuando fallan estas condiciones, también puede perder el poder. En China, desde épocas antiguas, existía el culto al cielo, que podía tener connotaciones de deidad suprema o de antepasado máximo. Este culto dio lugar a la elaboración de una teoría de tipo político, la del mandato del cielo, que explicaba el movimiento de las dinastías y las causas del mal gobierno. El monarca gobernaba por investidura de la autoridad soberana del cielo, suprema del cielo, y ese mandato no era ejercido según el placer del monarca, sino para perpetuar la armonía cósmica establecida tanto en el mundo humano como en el de la naturaleza. En el momento en que aparecían signos de falta de armonía y acaecían desastres sociales y calamidades físicas, era señal de que el mandato del cielo había sido retirado y la dinastía estaba en peligro. En épocas posteriores a Confucio, el mandato del cielo será una doctrina confuciana con la cual se podrá justificar la rebelión y la sustitución del monarca. El soberano, quien según Confucio debe gobernar con virtud, debe también rodearse de personas cuyos méritos son probados por sus conocimientos y su conducta intachable, y quienes ayudarán a gobernar y constituirán un ejemplo para el pueblo. El nombre que Confucio emplea para describir a estos hombres de bien es el de Junzi, o sea, caballero. La etimología es según la aceptación dentro del vocabulario feudal. Sin embargo, el Junzi de Confucio es un hombre de bien en el sentido amplio de la palabra. Es un hombre moralmente superior cuyos méritos no son determinados por su nacimiento, sino por su personalidad. ¿Cómo se puede forjar a un caballero? Puesto que ser caballero no depende de ser bien nacido, ¿de qué depende? Depende de la educación. Confucio creía que la educación era la clave de la virtud y lo que es más, que todo hombre podía ser educado. Y nos dice, en cuanto a la educación, no existen distinciones de clase. Y lo que es más, los seres humanos por naturaleza son iguales. Es el conocimiento y la práctica lo que los hace diferentes. Esa aceleración de Confucio sobre la igualdad de los seres humanos, retomada por sus discípulos, ha sido considerada una gloria del pensamiento chino. Cabe recordar que en la Grecia de Aristóteles no se les concedía la misma alma a personas libres y a esclavos, y a mujeres tampoco, y que en la Europa cristiana hubo un sinfín de discusiones para determinar si los pueblos indígenas eran seres humanos. A fin de asegurar que los hombres al servicio del Estado serían los más capaces, se estableció en China un sistema de exámenes a través de los cuales se seleccionaba a los futuros funcionarios. Este sistema, primero ensayado a principios de nuestra era, fue perfeccionado durante la dinastía Tang y tenía 3 niveles: local, provincial, y los que pasaban las primeras etapas se dirigían a la capital para el examen final. Los exámenes se efectuaban en recintos cerrados con una estrecha vigilancia para evitar que los candidatos copiaran. Por lo menos 3 examinadores diferentes leían los ensayos, que no traían el nombre del candidato sino un número, a fin de evitar favoritismos. Se requerían muchísimos y arduos años de estudio, y eran pocos los que llegaban hasta la meta final. De lograrlo, eran merecedores de honores y de puestos públicos. Salvo pocas restricciones, todos los hombres podían presentarse a los exámenes sin importar su origen social. Es cierto que dedicar años al estudio no era tan fácil para un campesino o alguien pobre. Sin embargo, se dieron casos en la historia de China de personas de origen humilde que llegaron a esos altos niveles de la burocracia estatal. Un sistema de evaluación periódica promovía o degradaba a los funcionarios según su desempeño. Los exámenes en China no exigían un conocimiento especializado y de formación, sino que se trataba de tener una profunda comprensión de los ritos y de las ceremonias y de la sabiduría contenida en los libros clásicos que le enseñaban al individuo a comportarse correctamente.
Una característica más del humanismo confuciano es exigir al individuo un constante autoperfeccionamiento. Es esta educación moral la que produce al individuo que merece la apelación de Junzi. Mucho se ha hablado del pragmatismo y la falta de religiosidad de Confucio. Es cierto que Confucio prefirió atenerse a hablar de cosas de los humanos y de este mundo. Cuando su discípulo Zulu le preguntó sobre cómo rendir culto a los fantasmas y espíritus, Confucio dijo: no sabemos todavía cómo servir a los hombres. ¿Cómo podemos saber algo sobre el culto a los espíritus? ¿Y qué pasa con la muerte? Fue la siguiente pregunta. Confucio dijo: no sabemos todavía nada sobre la vida. ¿Cómo podemos saber algo sobre la muerte? Sin embargo, el no querer hablar sobre ello o el no sentirse capaz de hacerlo no significa que Confucio fuera un agnóstico al sentido moderno ni un racionalista. Seguramente creía, como todos sus contemporáneos, en fantasmas y espíritus, y ciertamente creía en el cielo al que frecuentemente invocaba. El humanismo de Confucio consiste sobre todo en darle un importante papel al ser humano como forjador de su propio destino, ya que de él depende estudiar y autoperfeccionarse y encontrar el camino de la virtud y como consecuencia del éxito. Sin embargo, a pesar de que la virtud trae el éxito, el resultado de una conducta virtuosa no debe de ser la recompensa material, ni aquí ni en más allá. Es únicamente la satisfacción de estar en paz consigo mismo. La influencia del confucianismo en China durante más de 2000 años fue enorme. Dominó completamente el campo de la educación, imponiendo en las escuelas y academias sus textos como materia de estudio, controló el manejo del Estado con la burocracia educada dentro de sus preceptos y mantuvo su influencia en el orden familiar y social, haciendo hincapié en virtudes de obediencia como la piedad filial y la lealtad hacia el soberano. Los jesuitas estaban impresionados con muchos de los aspectos de la cultura china responsables de la grandeza de ese país. Sin embargo, sus descripciones y sus alabanzas no siempre eran del todo objetivas, y en su afán de conseguir el respaldo de Roma para sus esfuerzos evangelizadores, exageraban las virtudes del sistema chino, callaban sus fallas y presentaban el confucianismo como un sistema ético totalmente laico, cuya práctica, que no estaban dispuestos a abandonar los conversos mandarines, no interfería con sus creencias cristianas que los misioneros pretendían enseñar. Gracias. Me perdió. Es así como se dio la paradoja de una influencia de las ideas chinas sobre Europa mayor que la influencia del cristianismo sobre China, en donde las conversiones siempre fueron bastante limitadas a pesar de los esfuerzos evangelizadores de innumerables órdenes eclesiásticas. En Europa, después de la Edad Media, empieza con el Renacimiento el cuestionamiento de los dogmas. Como consecuencia del inicio de la ciencia moderna con Copérnico, Galileo, Newton, comienza a partir del siglo XVII y culmina en el XVIII una era de fe en la razón. Lo que las ciencias naturales aportan hacen dudar de muchos conceptos sostenidos por la Iglesia, y la crítica se extiende al ámbito de las ideas. En Inglaterra ya se habían dado luchas constitucionales que limitaron el poder de la monarquía, y las obras de los filósofos ingleses fueron el punto de partida para la Ilustración francesa. Fue precisamente en Francia en donde tuvieron mayor influencia las noticias que sobre China llegaban a través de los escritos de los jesuitas. En Francia, la monarquía pudo frenar el poder político de la aristocracia y de la Iglesia. Sin embargo, tanto la aristocracia como el clero mantuvieron sus privilegios sociales y económicos. El saber que en China existía, en vez de una aristocracia de nacimiento, una meritocracia, era un ejemplo para los pensadores europeos quienes cuestionaban el statu quo de su época.
El derecho divino de la monarquía en Europa era contrastado con la idea confuciana del mandato del cielo, que hacía al monarca responsable de su conducta y daba el derecho de removerlo de su puesto cuando había fallado en su obligación de gobernar bien. Además, la condición del buen gobierno en China era, se supone, el bienestar del pueblo, y la obligación de los servidores públicos, quienes accedían al poder por su educación, era el de velar que se cumpliera esta obligación. Mientras que en Europa los privilegiados, por derecho de nacimiento, mostraban una total indiferencia hacia el pueblo. La Iglesia ejercía una tiranía que impedía el desarrollo del racionalismo y se empecinaba en sostener dogmas que contradecían los descubrimientos científicos. La lucha en contra de la Iglesia, en abogar por una religión, se traducía en abogar por una religión universal, no dogmática, guiada por la tolerancia y la razón. Lo que se sabía del confucianismo parecía dar la respuesta adecuada a esta preocupación. En cuanto a la solución al problema de los privilegios y del poder político, para algunos pensadores una solución válida sería la de un monarca quien gobernaría guiado por la razón, ayudado por personas capaces y tendría como meta el bienestar del pueblo. Eso se llamó despotismo ilustrado y veían en el emperador chino un buen ejemplo de esto. Por eso que para muchos pensadores en Francia la salvación vendría por lo que llamarían vacunarse con el espíritu chino. Bayle, Malebranche, Penelon, Montesquieu, Diderot, Voltaire, en diferentes grados recibieron la influencia de China. Diderot escribe en el diccionario enciclopédico: este pueblo es superior a todos los demás en Asia y, según algunos autores, se disputa la excelencia en varios aspectos con los pueblos más ilustrados de Europa. Voltaire, el más célebre entre los filósofos de la Ilustración francesa, escribió mucho sobre China y veía en Confucio un exponente de este dominio de la razón que él buscaba. En su ensayo sobre las costumbres dedica un largo capítulo a China y en su obra de teatro El huérfano de China expresa su admiración por la ética confuciana e insiste sobre las virtudes del confucianismo. En El emperador de China, Voltaire reconoce al déspota ilustrado, casi el rey filósofo de Platón, un monarca amplio de criterio que garantizaría la igualdad social y la armonía. Al mismo tiempo, alaba el sistema de exámenes de ese país. La falta de clero en China, según él, demuestra que es posible que una sociedad pueda ser ordenada sobre la base de principios morales sin un sistema religioso que la sostenga. Dice Voltaire: uno no necesita estar obsesionado con los méritos de los chinos para poder reconocer que su imperio es en verdad el mejor que el mundo ha visto jamás. Francis Quesnay, máximo exponente de la escuela llamada los fisiócratas, era un ardiente admirador del sistema económico, político y social de China. Quesnay, a quien se le llamó el Confucio de Europa, escribió El despotismo en China, en donde afirma que un gobierno ilustrado debe de funcionar según ciertas leyes económicas y sociales que llamó orden natural. La riqueza de una nación es su tierra, es la explotación agrícola y minera, y el ingreso del Estado procede del impuesto sobre la tierra. Esto último iba dirigido en contra de los privilegios de los poseedores de grandes latifundios, quienes casi no pagaban impuestos. El comercio y la industria son útiles, pero no son tan importantes porque no son productivos. China parecía el modelo ideal, con una economía fundamentalmente agrícola, en donde los comerciantes no eran muy respetados y con un sistema de impuestos sobre la tierra. En cuanto al orden natural, tenía mucha afinidad con lo que se llamó en China el camino de naturaleza, con la que debía de estar en armonía el camino del ser humano. En un momento de influencia de los fisiócratas, se reprodujo en Francia la ceremonia que el emperador de China realizaba en la primavera, guiando simbólicamente un arado. En 1768, el delfín manejó un pequeño arado y más adelante el emperador de Austria, José II, hizo lo mismo.
La educación, según los fisiócratas, debería estar separada de la Iglesia y debía ser impartida universalmente a fin de preparar personas capaces para servir al Estado. El ejemplo era el sistema de exámenes chino y la existencia en China desde la antigüedad de escuelas para preparar funcionarios. El confucianismo no solamente tuvo influencia sobre pensadores franceses. Anteriormente, el filósofo alemán Leibniz era ávido lector sobre China y tuvo correspondencia con jesuitas de ese país. La influencia que recibió de la cosmología china a través del estudio del I Ching y su sistema binario para desarrollar su teoría de las mónadas ha sido estudiada y probada sin lugar a dudas. Pero además de su pensamiento metafísico, en otros aspectos también coincidió con el contenido moral del pensamiento chino. Una de las cosas que más lo impresionaron es la falta de conflictos religiosos en China en un momento que en Europa estaba eso a la orden del día. Para Leibniz, igual que para Confucio, la meta de la vida humana es la felicidad, y la felicidad es el resultado de la conducta moral. De eso se burló bastante Voltaire más adelante. Al igual que Voltaire, quien más adelante ridiculizará la fe de la felicidad, admira el sistema político chino y la institución de los exámenes. Dice Leibniz: pienso que casi sería necesario que se nos enviaran misioneros chinos para enseñarnos las metas y la práctica de la teología natural, de la misma manera que les enviamos misioneros para instruirlos sobre religión revelada. Y dice Leibniz, cuyo sueño expresado en un libro escrito en 1697, Novísima China, o Noticias de China, era el de crear una civilización universal seleccionando lo mejor de las culturas china y occidental. A veces el ser admirador de China podía resultar peligroso. Es lo que le sucedió al discípulo de Leibniz, Christian Wolff, quien en 1721, en una conferencia en la Universidad de Halle, alabó el sistema chino que, según él, adecuaba la felicidad del individuo con la prosperidad del Estado. Además, aseveró que el confucianismo no estaba opuesto al cristianismo, sino que ofrecía una manera alternativa, pero válida, de vivir. Eso le valió a Wolff la acusación de predicar el ateísmo y fue expulsado de la universidad. Una institución china que posiblemente tuvo una gran influencia en Europa fue la del censorado. Esta institución, que estaba a cargo de un funcionario quien era responsable del bienestar del pueblo y debía poner por encima de toda ganancia material la justicia, era un órgano de control que vigilaba la conducta de los funcionarios a todos los niveles. Los censores, hombres de gran integridad, recibían quejas y peticiones y tenían el deber de criticar las políticas y las acciones injustas, no solamente de funcionarios y ministros, sino hasta del mismo emperador. Como se puede uno imaginar, era un puesto a veces muy peligroso, y hay muchos ejemplos en China de censores castigados por su osadía. Instituciones similares al censorado aparecieron en Europa en el siglo XVIII. Un ejemplo es el de Suecia, en donde encontramos la figura del defensor público que oía quejas, defendía derechos civiles y perseguía oficiales corruptos, el ombudsman, que aún existe en la actualidad como defensor oficial de los derechos humanos. Otra instancia donde la influencia de China es innegable es en la instauración durante el siglo XIX en varios países de Europa y más adelante en los Estados Unidos de los exámenes, tanto en las escuelas como en la selección de funcionarios públicos. Hasta 1702 no existieron en Europa los exámenes escritos, y aún así fue hasta 1802 que aparece el primer examen regular para obtener la licenciatura. Como hemos indicado antes, cuando en Europa llegaron noticias de que en China los servidores públicos eran seleccionados por su mérito, por rigurosos exámenes, muchos fueron los pensadores que alabaron el sistema tan diferente al que regía en Europa, en donde el nacimiento, la riqueza o la recomendación de un influyente garantizaban un puesto público, plagando de corrupción toda administración.
Leibniz, Voltaire, Montesquieu, Quenet ya habían expresado su admiración por el sistema de gobierno, la educación y los exámenes en China. De la misma manera, en Inglaterra, numerosos intelectuales y políticos se manifestaron a favor de un examen competitivo al estilo chino, y Lord Macartney, el primer embajador británico en China, cuando se dirigía hacia Pekín en 1793, visitó un recinto donde se tomaban los exámenes. En el siglo XIX aparecieron muchas descripciones de los exámenes para la selección de funcionarios en China. En 1843, Charles Butzlaff dice: en China solamente la habilidad, sin tomar en cuenta quién es la persona, es motivo de promoción. Este principio es noble y debe ser tomado en cuenta. Medhurst, en la misma época, después de hacer la descripción de los exámenes, concluye: este sistema es verdaderamente admirable y merece ser imitado. En 1806, la British East India Company fundó un colegio cerca de Londres para adiestrar futuros empleados de la compañía que servirían en la India. No debemos olvidarnos que los empleados de la East India Company eran en realidad funcionarios públicos, puesto que esa compañía administraba las colonias británicas en nombre de la corona inglesa. En las décadas siguientes hubo grandes debates en Inglaterra para establecer un sistema universal de burocracia estatal, y en los debates se mencionó repetidamente el ejemplo chino. Como consecuencia de este debate se estableció una comisión para investigar el asunto, y esta comisión recomendó que se estableciera una instancia que examinaría regularmente y sin distinción a todos los candidatos para un puesto al servicio del gobierno, y que los ascensos debían obedecer al mérito. Esos principios son los que regieron los exámenes chinos. A pesar de una gran oposición del Parlamento, porque algunos de sus miembros encontraban absurdo adoptar un sistema extranjero y presentaban un panorama no tan glorioso de China, el sistema fue implantado en 1885. En los Estados Unidos, siguiendo el ejemplo británico, pero con un indudable conocimiento de la existencia de los exámenes en China, en 1883 también se adoptó un sistema de una burocracia elegida por concurso. La importancia de establecer un sistema de burocracia profesional y seleccionado objetivamente reside, de una manera ideal, en la eliminación de la corrupción y el favoritismo que fatalmente imperan cuando se dan esas condiciones. Hasta ahora hemos visto la influencia de China sobre el racionalismo del siglo de las luces, siglo XVIII. Nos aparece una imagen de China preocupada únicamente por problemas prácticos de comportamiento social y político. Sin embargo, existe una otra dimensión del pensamiento chino que toma en cuenta la necesidad de expresión del individuo, su deseo de felicidad personal y su esfuerzo por liberarse de un orden establecido lleno de reglas y de restricciones. Este es el taoísmo. El taoísmo ve al individuo como tal y no como parte de un sistema social, satisface su anhelo por lo trascendental, acepta y alienta el no conformismo, pone en duda el sistema moral y opone la naturaleza a la sociedad. El ideal de la vida en el taoísmo es un regreso a la naturaleza mediante el rechazo de los conocimientos, los deseos, la posición, la riqueza y la vida en la sociedad. La felicidad no es el resultado de la virtud del comportamiento social, sino la espontaneidad y la armonía con la naturaleza, cuyo proceso, el Tao, es también nuestro camino. El taoísmo siempre coexistió con el confucianismo y fue una fuente inagotable de inspiración para la creación artística en China. Cuando en Europa el culto de la razón se dio ante el culto por los sentimientos, cuando siguiendo a Rousseau, la nueva generación se volvió hacia adentro en cuanto a la exploración del alma y hacia afuera en cuanto a la contemplación de la naturaleza, la influencia del taoísmo se dejó sentir. La influencia que tuvo el arte chino sobre Europa se manifestó en el arte rococó, que adoptó formas chinas del arte europeo, en arquitectura, decoración, muebles, porcelana, etc. Una manifestación de la presencia china siguiendo los ideales del taoísmo
es sin duda la moda de los jardines chinos, en los cuales se rompen las líneas y la simetría, y en donde el arte de la jardinería tiene como propósito lograr una comunión mística con la naturaleza. También, como son testigos las decenas de traducciones del libro más importante del pensamiento taoísta, el Tao Te Ching, Occidente descubrió que en China no todos eran sabios confucianos racionalistas y pragmáticos, sino que coexistía un profundo sentimiento místico. La influencia del taoísmo en muchos pensadores y escritores del siglo XIX es innegable, pero es imposible dar cuenta de ello en detalle por falta de tiempo en esta plática. Cabe mencionar a Emerson, Tolstoy, Thoreau y más adelante Gandhi. Finalmente, en épocas más recientes se manifiesta un enorme interés por el budismo zen heredado de China, en donde fue conocido como budismo Chan y que tiene mucha influencia del taoísmo. El budismo zen ha tenido y sigue teniendo una gran influencia en la literatura, en el arte y aún en el psicoanálisis. Si bien los siglos XVII y XVIII fueron de admiración a China, pronto más noticias y relatos por viajeros y comerciantes que no tenían ni la cultura de los jesuitas ni un conocimiento del pensamiento del sistema de gobierno de ese país, comenzaron a propagar una imagen diferente y negativa. Además, en Europa el desarrollo de las ciencias naturales, de la tecnología y sobre todo de la tecnología militar, el sentimiento de superioridad y la búsqueda de ganancias materiales da lugar a una expansión colonialista en donde el resto del mundo merecía ser explotado. Los chinos fueron presentados como paganos, poco confiables, inescrutables, moralmente inferiores, un pueblo cuya historia se había estancado y cuyo pensamiento tradicional no merecía ser llamado filosofía. El impacto de esta visión negativa que tuvo Occidente sobre China produjo heridas y desencuentros que perduraron hasta épocas recientes. En la actualidad, China, potencia mundial, es objeto de interés y de estudio. Sin embargo, me pregunto si este interés no es limitado y que el enfoque de nuestros estudios sobre China se dirige más a su desarrollo económico y su sistema político, descuidando así su tradición cultural. Estoy convencida de la necesidad de volver a ver a China en un contexto más amplio que abarque su rico pasado cultural y que tanto supieron apreciar los intelectuales del siglo de las luces. Muchas gracias.